Hoy te voy a mostrar cómo puedes mejorar la calidad de cualquier video que desees. Te voy a mostrar cómo puedes eliminar objetos o elementos. Te voy a enseñar a expandir escenas de videos que ya terminaron y te voy a mostrar cómo puedes agregar gráficos para videos de presentación de negocios o videos de estadísticas que quieras usar en tal caso para las redes sociales o para tus clientes. ¿Ok? Te voy a estar mostrando todo el paso a paso para que veas que los resultados son muy profesionales y esto vas a poder aprovecharlo para multiplicar tus ingresos porque te va a ahorrar muchísimo tiempo y vas a poder atender muchísimos más clientes. ¿Ok? Entonces, bueno, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, la herramienta que vamos a usar hoy se llama Filmora y recientemente ellos actualizaron a la versión número 15, donde actualizaron prácticamente todo el programa con las funciones que ya tenían y también agregaron nuevas funciones de inteligencia artificial, entre ellas las que vamos a usar en este video. ¿Ok? Y miren, ellos actualizaron acá, miren, aparece Filmora 15 ya llegó y están ofreciendo recompensas. Están ofreciendo 1000 créditos de inteligencia artificial, licencia gratis de 30 días y una prueba gratis de VO3. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan entrar, descargar Filmora y hacer todo el paso a paso como les voy a mostrar en este video. Entonces descarga la aplicación y comencemos. Luego que descargues Filmora y abres la aplicación vamos a crear nuestro proyecto. Ok, yo voy a seleccionar que esté en la medida de YouTube y voy a clicar en nuevo proyecto. Luego de eso clicamos en importar y seleccionamos nuestros videos. Ahora yo voy a seleccionar este primer video, voy a arrastrarlo acá. Y miren, yo quiero que ustedes lo vean para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Les cuento. Miren, esta es una chica caminando en un bosque que ve un letrero que dice no pasar. ¿Ok? Cuando ella intenta pasar, se acaba el video. Pero yo quiero que tenga una escena diferente. Yo quiero que, en tal caso, termine de ella caminando en el bosque después del letrero no pasar. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Con la función de extender con inteligencia artificial. ¿Ok? Yo le voy a decir a la inteligencia artificial dentro de Filmora que genere la escena exactamente igual, pero que ella continúe caminando. Para eso nosotros tenemos que clicar en este icono, de seleccionar el icono que diga extensión con inteligencia artificial, ¿ok? Ustedes clican allí y miren, arrastran así, exactamente así. Nosotros podemos generar una extensión con inteligencia artificial de hasta 8 segundos. Luego de eso, miren, ustedes pueden ver que aquí me aparece para yo describir el contenido, para yo describir qué es lo que yo quiero que pase en el video, ¿ok? En esa extensión de escena. Entonces nosotros podemos seleccionar acá la calidad, si quiero que sea en 1080, que sea de 8 segundos, de 5 segundos o de 720 la resolución. Yo lo voy a dejar en 1080. Nosotros podemos ver también que podemos ajustar también el movimiento de la cámara. Ustedes queden a gusto con lo que quieran hacer acá. Y bueno, miren, yo le voy a colocar acá el prompt de qué es lo que yo quiero que pase. Yo quiero que ella continúe caminando. Luego de eso clicamos en generar. Y miren, acá esperamos que nuestro video se genere. Ya generó la escena y vamos a ver qué tal quedó, miren. Quedó muy bueno en realidad. Miren, vamos a reproducirlo completo para ver si hay una transición o alguna cosa. No, en realidad, miren, quedó excelente, o sea, quedó perfecto. Y ustedes pueden obtener resultados como estos con los videos que ustedes deseen. En realidad, o sea, buenísimo, excelente. Entonces funciona. Ahora les voy a enseñar otra función que tiene Filmora que les será de mucha utilidad, que es la de eliminar objetos o elementos de un video. Para eso, miren, yo voy a seleccionar este video. Yo quiero que ustedes lo vean para que entiendan qué es lo que vamos a hacer. Así puedes remover objetos de un video usando Filmora. Súper útil, lo voy a probar. Sí. Ok, miren, como ustedes pueden ver en este video aparece una lata aplastada. A veces cuando nosotros viajamos o cuando trabajamos como fotógrafos o camarógrafos, siempre aparece algún objeto, alguna cosa que nosotros no queríamos que apareciera. Bueno, nosotros podemos borrarlo ahora con inteligencia artificial y todo dentro de Filmora. Es muy sencillo, miren. Ustedes seleccionan su video, lo arrastran, ok, tienen que seleccionar el clip de ese video y ustedes les va a aparecer aquí video básico, ok, ustedes van a bajar hasta la parte donde dice eliminador de objetos con inteligencia artificial, clican allí y miren, él va a seleccionar el video. Nosotros vamos a poder elegir si, por ejemplo, queremos que se seleccione el objeto con un pincel inteligente o queremos en tal caso marcarlo nosotros mismos para que se borre. Entonces miren, yo voy a dejarlo tal cual como está en el cuadro y voy a seleccionar la lata. ¿Ok? Algo importante,
si por ejemplo el video se está moviendo y la lata se mueve, ustedes tienen que hacer que el cuadro tape la lata en todos los ángulos, en todos los segundos que se reproduce el video. Y yo les voy a mostrar acá para que entiendan. Miren. Así puedes remover objetos de un video usando... Miren, vean que aquí ya está saliendo la lata del cuadro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a agarrar el cuadro y lo voy a colocar un poco más para acá. Vamos a reproducir. Súper útil, lo voy a probar. Vean que literalmente ya tapó toda la lata, ¿ok? Ya marcó toda la parte que yo quiero que borre. Entonces vamos a colocarlo un poco más pequeño, ¿ok? Así. Y listo. Luego de esto, miren, nosotros podemos clicar en eliminar. Vamos a ver acá el resultado. Vamos a esperar que cargue. Ya está haciendo el proceso y les muestra el resultado. Bueno, ya removió el objeto. Vamos a ver qué tal quedó el video. Ok, vamos a reproducirlo de nuevo. Así puedes remover objetos de un video usando Filmora. Súper útil, lo voy a probar. Vean que literalmente borró la lata. No aparece acá. Vean, por ejemplo, vamos a ver el antes. Vean que aparecía la lata. Y si yo clico acá en rehacer, miren, aparece que no está la lata y vean que el video quedó excelente. Entonces ustedes van a poder remover subtítulos, en tal caso los logotipos, por ejemplo, de su empresa que están incrustados en el video y se les olvidó editarlo, perdieron el proyecto original y quieren borrarle el logo. Ustedes también van a poder eliminar logotipos, subtítulos, imágenes, en fin, lo que ustedes deseen. Entonces aprovechen esa función que es muy útil. Ahora les voy a enseñar dos funciones más que les serán de mucha utilidad y la última será la de mejorar la calidad de los videos usando inteligencia artificial dentro de Filmora. Es muy sencillo y falta poco para mostrárselos. ¿Ok? Ahora, la tercera función que les voy a mostrar es la de gráficos animados. Ya ustedes van a entender para qué es. Para que ustedes la puedan usar, ustedes tienen que clicar en efectos. Luego de eso van a clicar en efectos de videos, seleccionan exclusivos y clican en gráficos animados. Podemos ver que aquí nos aparecen varios gráficos. Por ejemplo, este que está mostrando en pantalla es muy viral en las redes sociales porque las personas lo usan para mostrar estadísticas de cada país al pasar de los años. Y a muchas personas les gusta aprender, por eso consumen ese tipo de contenido. Entonces, ustedes pueden aprovechar esto para crear contenido. O también lo pueden aprovechar para ofrecer esto como un servicio, por ejemplo, como presentación de negocios. Hay muchas empresas que hacen presentaciones de negocios y quieren resultados profesionales. Ahora, Filmora colocó todo esto muy sencillo para que lo puedas editar. Tú puedes agregar acá las informaciones de la empresa, puede ser a través de un archivo. Si ustedes clican acá en datos, pueden agregar un archivo de Excel con los datos de la empresa y él automáticamente va a cargarlos acá con todas las informaciones. ¿Ok? Ustedes también van a poder seleccionar que sea en el tema claro, en el tema oscuro. Pueden seleccionar la fuente, las barras, si quieren que tenga más espacio, poco espacio. Pueden agregarle más tiempo, por ejemplo, yo puedo agregarle un poquito más de tiempo, que sea 16 segundos. Y ustedes pueden personalizarlo como ustedes deseen. Por eso les digo, aprovechen esta oportunidad para usarlo para sus proyectos, si en tal caso quieren hacerse virales en las redes o para ofrecer esto como un servicio, que ustedes van a ver que van a obtener resultados. Luego de eso, clican en añadir a la línea del tiempo. Esperamos que cargue y luego de eso, miren, él va a aparecer acá en la línea del tiempo. Ustedes van a poder agregarle algún otro fondo, van a poder agregarlo mientras va pasando informaciones, ¿ok? Entonces, ustedes pueden personalizarlo como ustedes deseen. Ahora les voy a enseñar cómo mejorar la calidad de cualquier video usando inteligencia artificial dentro de Filmora. Es muy sencillo. Miren, yo tengo este video de acá, voy a arrastrarlo, que es como de una chica en un lugar turístico. Muchos de ustedes también deben tener videos así si trabajas como fotógrafo o en tal caso viajaste a algún lugar y tienes un video como pixelado, ¿ok? O borroso. Tú tienes algunos videos así y quieres darle más calidad. Yo quiero que ustedes vean la calidad de este video. Vean que está como un poco pixelado, ¿ok? Yo voy a usar la función de mejorar la calidad con inteligencia artificial. ¿Dónde conseguimos eso, Eldrin? Miren, ustedes van a seleccionar su video, van a clicar acá en donde dice video, básico, van a bajar y van a buscar esta parte donde dice mejorar videos. Ustedes tienen que estar pendientes que esta opción esté desactivada porque si ustedes la tienen activada no les va a aparecer la función de inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, si está desactivada, a ustedes les van a aparecer acá los créditos que ustedes tengan en Filmora y les va a aparecer el botón de generar. Entonces, ustedes clican en generar, ya generó el resultado y ustedes pueden ver, miren, aquí aparece otro video que es el de la inteligencia artificial y el video original. Entonces, vamos a reproducirlo para que ustedes vean la diferencia. Ok, vamos a colocar este del antes y el después para que ustedes vean la diferencia aquí. Vamos a colocarlos así. Ok, entonces miren, este es el antes. Y ahora viene el después. Vean, la calidad quedó muy buena.
muy buena. Como pudieron ver, los resultados fueron muy profesionales y tú puedes también obtener esos resultados. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo te voy a dejar el enlace para que puedas descargar Filmora y aprovechar todas las funciones de Filmora 15 y también puedas activar tus recompensas. Ok, vas a poder usar Filmora en tu celular o en tu computadora, en tu ordenador. Ahora, si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta. Para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal les enseño a usar la inteligencia artificial a su favor para generar ingresos y destacar en el mercado. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video, activa las notificaciones y bueno, vamos con todo y hasta la próxima.